Antes del tema de hoy, pedirles que oremos por este proyecto misionero, como lo es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida, La Verdad Presente. Quiero que oremos por esto, hermanos, porque esto es algo que se va a hacer completamente gratis para la gente. Esto es algo donde la gente va a llegar allí para ser tratada con los remedios naturales de Dios y no se le va a cobrar nada. Saben que ni hemos comenzado a construirlo. Y vieran cómo me llama gente, preguntándome si ya está, porque quieren llegar. Hay personas que me dicen, ay pastor, dice, desde que estamos oyendo que usted lo va a hacer gratis, no sabe, dice, cómo anhelamos que comience eso, porque yo tengo este y este problema de salud y quisiera ir a tratarme con los remedios naturales de Dios. Y aunque usted dice que es gratis, dicen, aunque sea un poquito, pero voy a llevar algo, dice la gente, y voy a dar una ofrenda. Hermanos, las personas que están enfermas están anhelando que este centro de estilo de vida se abra. Y yo quisiera hoy pedirles a ustedes que oraran por esto, porque les voy a decir, Satanás no quiere que esto se haga, porque a Satanás le gusta que estas cosas se hagan, pero miren, para negocio. Satanás quiere que se hagan estas cosas para que se enriquezca a alguien y cobrarle 3,000 a una persona porque vaya allí a tratarse. Y cuando Satanás escucha de que van a hacer algo gratis, como el Señor lo ha dicho, a él no le gusta eso y quiere ver de qué manera impide que esto se haga. Y yo hoy, mi propósito al traer este reporte es para que derrotemos a Satanás de rodillas, derrotemos a Satanás orando y que este proyecto no se deje de hacer. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el arquitecto que ha hecho esto tan bonito y que él dice, así dice, que luzca, así que llegue a verse las cabañas alrededor de ese pequeño laguito y allá al fondo el centro de usos múltiples. Resulta, hermanos, que este arquitecto que se ofreció, nadie lo conocía, pero se ofreció para hacer gratuitamente estos planos que están exigiendo allá en la oficina del condado para que de esa manera proceder a dar el permiso. Este arquitecto, hermanos, le han pasado dos cosas que uno se sorprende. Yo le digo a mi esposa, no cabe duda, le digo, que es Satanás el que está haciendo esto. Resulta que él, desde que se ofreció a trabajar en esto, el otro día, hermanos, él estaba saliendo de su casa en su vehículo cuando vino un carro con una velocidad, hermanos, a impactarse contra su vehículo y prácticamente se lo dejó inservible. Gracias a Dios, a él no le pasó nada, pero su carro, hermanos, completamente destruido. Y me dice, no sé, pastor, dice, y esto me ha atrasado, dice, porque ahora ando dando vueltas ahí con esto y no he caminado mucho con este proyecto, pues él tiene su trabajo. Pero allí, hermanos, yo dije, qué raro, cómo el enemigo le viene a hacer esto, ¿qué es lo que busca? Pero esta semana, esto que les digo ocurrió hace como unas 3 semanas, pero esta semana que él iba prácticamente a entregarme todo, ocurrió algo, hermanos, con él que prácticamente se iba a morir. Un problema que tiene en su dentadura. Cuando él comió algo que es bien blandito, un pan que comió, una corona que le habían puesto allí, como que estaba, no sé, mal puesta. Cuando tragó, se le fue y le quedó aquí. Y el pobre
No hallaba cómo, ya estaba quedándose sin respiración. Y no había nadie allí que lo ayudara. Buscaba gente a ver quién lo ayudaba y no podía. Él sentía que ya moría. Y dice que logró llegar al baño, se metió los dedos para ver si lo podía sacar y nada. Y dice que ya él sentía que ya. Pero de repente, dice, le volvió otra vez la respiración. Y gracias a Dios, dice el pastor, logré salir y pedí que me llevaran de emergencia al hospital. Y allá en el hospital le hicieron sus estudios y encontraron de que gracias a Dios no se le fue a los pulmones, lo tiene en el estómago. Y que con los tratamientos eso va a salir. Entonces cuando él me cuenta eso, yo digo, no cabe duda que el enemigo lo está atacando. A lo mejor para que se desanime, a lo mejor para que no siga adelante con este proyecto que él mismo se ofreció para ayudarnos. Entonces, hermanos, nosotros miramos que eso es un trabajo, es un arte, y no cabe duda de que necesitamos orar. Porque resulta que el otro ingeniero que yo les he hablado aquí en estas transmisiones, que es del mundo y que dijo, yo también voy a hacerle gratis el diseño del séptico. Cuando ese ingeniero dijo eso, nos quedamos sorprendidos, no lo conocemos. Pero ese ingeniero necesita que este arquitecto termine lo de él, para saber él dónde va a colocar entonces en su plano la fosa séptica. Entonces el ingeniero no hace lo de él mientras este arquitecto no termine. Y cuando ya tengamos ambos planos, es que lo llevaremos a la oficina del condado para el permiso. Pero noten ustedes cómo el enemigo ha querido obstaculizar esto, y cómo busca trazarlo, y cómo busca atacar a los que se ofrecen para ayudar. Siendo esto así, yo creo, hermanos, que necesitamos orar. Necesitamos de rodillas vencer al enemigo. Necesitamos de rodillas decirle al Señor que se encargue de esto y que proteja a aquellos que se ofrecen para ayudar, y que reprenda a Satanás y lo aleje de sus vidas. Mientras nosotros, hermanos, estamos todavía en espera de esos planos, pues Dios nos sigue bendiciendo por su gracia con estas formas de apoyar este proyecto que los hermanos están, por la gracia de Dios, utilizando. Los hermanos de diferentes partes nos envían ofrendas y diezmos para apoyar este ministerio, y ahí están las formas en la pantalla. Pueden, si alguno está escuchando y quiere unirse a nosotros para que hagamos realidad esto, pueden usar cualquiera de esas formas y participar con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus donaciones, para que este proyecto médico misionero se haga realidad. Ahí está el número de teléfono de este servidor, el 214-881-4029. Ahí está el número de WhatsApp, más 1-214-881-4029. Escríbanme, comuníquense con este servidor y yo les puedo dar más detalles de estas formas, de cómo usted las puede usar para enviar diezmos, ofrendas y donaciones a nuestro ministerio, y así nosotros podamos seguir haciendo la obra de Dios. Pero hoy yo quisiera, hermanos, hacer una oración por este arquitecto, por el ingeniero y por todos aquellos que el Señor les ponga en su corazón el deseo de ayudar. Quiero orar para que el Señor le guarde sus vidas y reprenda al enemigo si les quiere hacer daño. Sabemos que este proyecto es prácticamente, como dice, médico misionero. No es médico curandero, como dijo un hermano que invitamos, ni es médico así que se hace para hacer dinero. Es algo, hermanos, para testificar del grande amor de Dios. Y siendo así, necesitamos orar para que podamos nosotros vencer todo obstáculo y todo ataque del enemigo.
¿Cuántos quisieran que oráramos en este momento, hermanos? Vamos a arrodillarnos entonces para orar. Padre nuestro que está en el cielo, usted, Señor, me ha escuchado compartir aquí a los hermanos las diferentes estratagemas del enemigo para detener o postergar el que este proyecto comience de una manera digamos, seriamente. Padre, estamos aquí ahora pidiéndole que usted se manifieste con poder y derrote al enemigo. Queremos pedirle, Señor, que usted reprenda a Satanás y lo aleje completamente de aquellos hermanos y hermanas que se ofrecen para ayudar. Habiendo visto, Padre, estos 2 ataques que ha recibido este arquitecto, Señor, estamos rogándole que usted lo cuide y que usted lo ayude para que termine de hacer lo que él se propuso en su corazón, que no se lo pedimos nosotros, sino que él voluntariamente se ofreció a hacerlo. Le rogamos, Padre, que usted lo bendiga y lo ayude para que esto él pronto lo termine. Y le rogamos por el ingeniero que también se ha ofrecido para que él, Señor, cuando le vengamos a decir ya estamos listos, aunque tal vez sea mucho lo que ha esperado desde el día que se ofreció y él no entiende nada de lo que está sucediendo porque él es del mundo, Señor, cuando vengamos a decirle que él siempre esté dispuesto a querer ayudar y que acepte, Señor, pues una vez más ese llamado que usted le hizo. Oh, Señor, le pedimos también por la vida de él, por su familia, para que cuando él también acepte participar, Señor, que no vaya a haber ningún ataque del enemigo para con él. Y así, Padre, poniéndolos a ambos en las manos suyas, también le ruego por todos aquellos hermanos que apoyan con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones, para que esto se haga realidad. Le pido, Señor, que esos hermanos, usted les multiplique lo que queda con ellos, que por lo que dan aquí, Señor, a este ministerio, oh Padre, usted cumpla su promesa con ellos, dándoles bendición hasta que sobreabunde. Padre, le ruego también que siga tocando corazones, que más personas se animen a participar de este proyecto y que finalmente lo hagamos y se mantenga, Señor, por el tiempo que usted lo considere, haciendo la obra como es el de levantar en alto el estandarte de la Reforma Pro Salud. Señor, gracias. En sus manos de amor ponemos esta petición y a todos aquellos que de corazón se unan. Así, Señor, queremos también pedirle en este momento que la exposición de la palabra que vamos a hacer toque, Señor, nuestras vidas, conecte nuestra mente con usted y entendamos por qué usted pide ciertas cosas, qué es lo que quiere, y nosotros, Señor, voluntariamente y con gozo estemos dispuestos a obedecerle. Padre, pedimos su bendición para la palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos sábados presenté un tema sobre la doctrina bíblica del santuario, el cual tuvo por título Lecciones del Arca del Pacto. Y como dije en aquel tema, una sola presentación no es suficiente para decir todo lo relacionado a ese mueble tan sagrado. De manera que vamos a estudiar hoy Lecciones del Arca del Pacto, segunda parte. Como muchos ya saben, el arca fue el primer mueble de oro que Dios ordenó que hicieran en su santuario allá en el desierto. Y era el arca el único mueble donde se manifestaba la presencia divina. Pero, ¿por qué se le llamaba Arca del Pacto? Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Y no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles fueron esas palabras, hermanos?
los 10 mandamientos. Aquí nosotros miramos que a los 10 mandamientos que contenían las tablas de la ley de Dios son llamadas palabras del pacto. ¿Por qué razón? Porque ellas eran la base de ese pacto que Dios hizo con su pueblo y su pueblo hizo con él. El pacto consistía en que Dios cumpliría sus promesas en la medida que el pueblo obedeciera los mandamientos. Por eso Moisés en varias ocasiones se refirió a esas tablas como las tablas del pacto. Así lo dice Deuteronomio 9, por ejemplo, versículo 9. Vamos para allá. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Y la escritura dice de la siguiente manera: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Verso 11 ahora. Y sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y el verso 15 dice: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos. ¿Y dónde fueron colocadas dichas tablas del pacto? Leamos aquí mismo en Deuteronomio el capítulo 10, versículo 1 al 5 ahora, y luego nos saltamos al 8. Deuteronomio 10, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Y el verso 8 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Así que queda debidamente sustentado que era debido al contenido del arca que ella se llamara arca del pacto, pues contenía en su interior las tablas del pacto. Ahora, habiendo visto por qué se llamaba arca del pacto, quiero que se fijen en lo que leímos hace unos momentos en Éxodo 34, 28. Porque aquí hay algo, hermanos, que me llama la atención. Vamos a mirarlo. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Si ustedes se fijan, ese día
cuando las tablas del pacto fueron entregadas, cuando se escribieron en ellas el pacto, que son los 10 mandamientos, la Escritura registra que Moisés pasó con el Señor, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y la Escritura registra que Moisés no comió nada durante 40 días y 40 noches. Qué ayuno más prolongado. Pero no tenemos ninguna duda que Dios sostuvo a Moisés durante ese prolongado ayuno. No tenemos ninguna duda que en relación con el apetito, la mano de Dios sostuvo a su siervo. 40 días y 40 noches en la presencia de Jehová nuestro Dios. ¿Saben, hermanos, que deberíamos de considerar este detalle? Sobre todo cuando nos cansamos de estar ante la presencia de Dios tan solo 1 hora, no digamos 2. La próxima vez, hermano, hermana, que vengas aquí a la presencia de Dios y a la hora ya estás cansado, ya estás aburrido, ya tienes sueño, o no digamos a las 2 horas lo consideras demasiado. La próxima vez que experimentes eso, recuérdate cuánto tiempo pasó Moisés ante la presencia de Dios oyendo su voz, 40 días y 40 noches, de manera que no es justo que tan solo 1 horita o máximo 2 tú te canses de estar ante su presencia oyendo su voz. Algunas veces nos cansamos a la media hora. ¿Saben por qué? Porque no nos preparamos mentalmente para esta ocasión. A veces pensamos que venimos aquí a escuchar a un hombre. A veces pensamos aquí que estamos presentes ante un hombre que nos está hablando. Aquí estamos, hermanos, oyendo la palabra de Jehová. La presencia de Dios está aquí. Y nadie debería de cansarse de estar oyendo. Nadie debería de cansarse de estar oyendo la palabra de Jehová. Noten ustedes, Moisés, 40 días y 40 noches. Oh, mis hermanos, estar ante la presencia de Dios es un honor. ¿Cuántos lo creen? Es un honor, hermanos. No es para aburrirse. Si nosotros consideramos bien lo que sucedió allí en el monte Sinaí con Moisés y Dios, si nosotros consideramos eso, hermanos, miraremos que estar aquí es un gran honor. Miraremos que estar aquí, hermanos, es un privilegio. ¿Y cómo quedó Moisés aquel día después de haber tenido una prolongada presencia delante de Dios? ¿Cómo quedó Moisés, hermanos? A ver, vamos a ver los versículos 29 al 35. Versículos 29 al 35 de aquí mismo, de Éxodo 34. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, aquí nosotros vemos que la estadía prolongada ante la presencia de Dios a Moisés le trajo como resultado reflejar en su rostro las credenciales divinas. Nosotros miramos aquí, hermanos, que este hombre ni siquiera sabía de que se miraba en él la presencia divina. Y así es, cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios y pasamos tiempo con Él y no estamos preocupados por el reloj, sino que estamos en la presencia de Él oyendo su voz. Cuando tú, hermano, en la mañana tomas tu Biblia y sin correr te dedicas a oír la voz de Dios, mira, hermano, hermana, esa presencia prolongada allí ante Dios de parte tuya se refleja después ante tu esposa, ante tu esposo, ante tus hijos, ante tus compañeros de trabajo, en tu vecindario. La gente ve algo y tú ni lo notas, tú ni sabes lo que está sucediendo contigo, tú no sabes lo que estás reflejando, pero la gente está mirando en ti las credenciales de la presencia divina, porque has estado en comunión con el Señor, la gente lo observa. Mire cómo lo dice la sierva del Señor, Elena White. 40 días, dice, con sus noches, permaneció Moisés en el monte. Y todo este tiempo, como la primera vez, fue milagrosamente sustentado. Milagro de Dios. 40 días y 40 noches, hermanos. Estar ahí ante la presencia de Dios, sin comer, milagro de Dios. Durante largo tiempo dice que Moisés pasó en comunión con Dios. Su rostro había reflejado la gloria de la presencia divina, sin que él lo notara. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la gente puede ver algo en uno y uno no lo nota, pero la gente sí lo nota. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo sería de bonito que nosotros nos propongamos eso? Pasar ante la presencia de nuestro Señor mucho tiempo, orando, estudiando la Escritura, y que cuando salgamos, yo no lo noto, pero la gente lo nota. Que hay paz, que hay mansedumbre, que hay amor, que hay una presencia especial. Miren ustedes, dice que sin que él lo notara, dice, cuando descendió del monte, su rostro resplandecía con una luz deslumbrante. Mediante este resplandor, dice, Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del Evangelio revelado mediante Cristo. Mientras Moisés, dice, estaba en el monte, Dios le entregó no solamente las tablas de la ley, sino también el plan de salvación. Sí, porque de ahí trajo él toda aquella ley ceremonial, todo aquel sistema de ofrendas y sacrificios. De allí él trajo, hermanos, de ese monte, el plan de cómo Dios salvaría a la raza humana. Así que se pueden imaginar ustedes por qué resplandecía su rostro. Porque traía, hermanos,
traía con él no solamente la santa ley de Dios, sino también el plan de salvación. Sigue diciendo, vio, dice, que todos los símbolos y tipos de la religión judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo. Y noten esto, hermanos, pónganle atención. Y era tanto la luz celestial que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés. A ver, ¿por qué brillaba el rostro de Moisés? ¿Por qué resplandecía? Oh, hermanos, porque allí traía él estas dos cosas: la luz celestial que brota del Calvario y también la gloria de la ley de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Aquella iluminación divina, dice, era un símbolo de la gloria del pacto, del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único intercesor verdadero. La gloria reflejada, dice, en el semblante de Moisés, representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Atestigua, dice, esa gloria atestigua que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuanto más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transfigurados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Oh, hermanos y hermanas, de lo que nos estamos perdiendo cuando tenemos esos encuentrecitos con el Señor hacia la carrera. Por eso es que yo estudio, pero mire, yo no cambio. Es que tienes que pasar más tiempo ante la presencia divina, hermano. Tienes que pasar más tiempo ante la presencia divina. Mira lo que va a pasar. Vas a participar, dice, de la naturaleza divina. Dice que Moisés fue un símbolo de Cristo. Como intercesor de Israel, veló su rostro porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Y asimismo Cristo, dice el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Noten, así como Moisés tuvo que ponerse ese velo para velar esa gloria divina, así también, dice, tuvo que velar Cristo la divinidad con la humanidad. Si hubiera venido, dice Cristo, revestido del resplandor del cielo, no habría hallado acceso a los corazones de los hombres, debido al estado pecaminoso de estos. No habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Todo esto lo he leído en Patriarcas y Profetas, página 299 a la 300. Pero el arca del pacto también era conocida como arca del testimonio. ¿Por qué razón? Leamos Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Versículo 21 ahora. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿cuál era ese testimonio que Dios decía? Lo vas a poner adentro. Vamos a Éxodo 31, versículo 18. Y Éxodo 31, verso 18, nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué cosa, hermanos? Del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Como ustedes ven, la ley escrita en las tablas eran prácticamente un testimonio. Las tablas de la ley de Dios, hermanos, testificaban. Testificaban, por un lado, de cómo Dios quería
que su pueblo anduviera. Y también testificaban, por otro lado, en contra del pueblo si ellos no andaban como Dios quería. Por eso se le conoce como las tablas del testimonio. Hermanos, las tablas eran una evidencia, eran un testigo del pacto que Dios había sellado con Israel al pronunciar los 10 mandamientos. Pero no deja de impresionar el hecho que la ley dice que haya sido escrita con el dedo de Dios. No deja de impresionar esto, hermanos, porque eso nos dice que el único que puede escribir los 10 mandamientos en nuestro corazón, el único que los puede escribir es nuestro Dios. Solo Él escribió los mandamientos en tablas de piedra. Solo Él los puede escribir en tu corazón, mi hermano y hermana. Solamente Él. Y es por eso que muchos dicen, es que no se puede guardar, porque no ha sido escrita todavía en el corazón. Y no ha sido escrita en el corazón no porque Dios no haya querido, es porque no le hemos entregado nuestro corazón. Por eso Él dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque quiero escribir allí mis santos mandamientos. Y ya lo he dicho muchas veces, pero como siempre hay gente que a veces no comprende. Cuando se habla del corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, está hablando de la mente. ¿Sabes lo que el Señor dice? Así como yo soy el único que escribo las tablas de los mandamientos en las tablas de piedra, así también soy el único que puedo escribir en tu mente los 10 mandamientos. ¿Y por qué, hermanos, quiere escribir el Señor los 10 mandamientos en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente? ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, se pueden guardar por amor. Y si con el corazón, hermanos, amamos y así también amamos esa santa ley, hermanos, fácilmente se pueden guardar. Así nosotros vemos entonces que el Señor quiere, hermanos, que esa ley, no tengo tiempo para ir ni quiero salirme mucho del tema, pero quiere el Señor escribir esa ley en nuestros corazones. Ahora yo solamente quiero decirles que con lo mencionado hasta aquí, nosotros vemos que esas tablas son prácticamente las que también le dieron nombre al mueble, es decir, al arca del pacto. Pasó también a llamarse el arca del testimonio, porque ella contenía las tablas del testimonio. Miremos por ejemplo Éxodo 30, versículo 6, cómo es llamada. Éxodo 30, versículo 6. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, dentro del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Se dan cuenta? Es llamada arca del testimonio porque adentro tenía las tablas del testimonio, las tablas que testificaban de lo que Dios quería, dije hace un rato, que su pueblo hiciera, y que testificaban en contra del pueblo en caso de que el pueblo no hiciera lo que Dios quería. La sierva del Señor, comentando acerca de esa arca del testimonio, dice lo siguiente: se pidió a Moisés que colocara en el arca terrenal las tablas de piedra. Se las llamó tablas del testimonio, y el arca recibió el nombre de arca del testimonio porque contenían el testimonio de Dios en los 10 mandamientos. Dice Historia de la Redención, página 157. Pero luego dice, nada escrito sobre esas tablas podía ser raído, es decir, borrado. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento, o
del testimonio también. Pero en el tiempo señalado por Dios, dice, Él sacará esas tablas de piedra para que sean otra vez un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Manuscrito 122 del año 1901. Como las tablas testificaron acerca de Dios y testificaron en contra del pueblo, al final de los tiempos, las tablas otra vez volverán a testificar en contra del mundo que las ha desobedecido y sobre todo en contra de ese culto idolátrico que se hace los domingos en lugar del sábado. Testificarán nuevamente las tablas. Por eso se llaman tablas del testimonio. Son testigos de Dios. Y el arca pasó a llamarse arca del testimonio porque era el receptáculo de ellas. Así nosotros vemos, hermanos, la razón por la cual el arca se llamaba arca del testimonio y arca del pacto. Podemos decir con toda propiedad que era su contenido lo que le daba valor y carácter sagrado a este mueble tan precioso que Dios dijo, me lo hacen todo de oro. Ah, mis hermanos, pero su contenido no estaba limitado solamente a las 2 tablas de los 10 mandamientos. También era receptáculo de la vasija del maná y de la vara de Aarón. Vamos a mirar lo tocante al maná para ver qué lección podemos extraer de allí. Vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 33 al 34. Éxodo 16, versículo 33 al 34. Y dice la Escritura lo siguiente. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y el 34 dice que Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y Pablo es más explícito cuando habla del mueble donde fue puesta esta vasija. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nosotros vemos entonces que en el arca era donde estaban el maná y la vara de Aarón. Pero, ¿qué lección nosotros podemos extraer de esto? ¿Qué quiso enseñar el Señor cuando dice Él, pongan una vasija de maná allá dentro del arca, junto con las tablas, pongan esta vasija también ahí de maná? Bueno, hermanos, en primer lugar, al decir eso el Señor, Él lo que quiso fue que se preservara como un memorial la manera en cómo Él alimentó a su pueblo allá en el desierto. Y que esa vasija de maná sirviera a todas las generaciones de monumento recordatorio de que así como había provisto para su pueblo en el desierto, puede proveer para su pueblo en todo tiempo. En otras palabras, que los milagros de Dios no se deben nunca olvidar.
Y como bien dice la sierva del Señor Elena White, no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos condujo en el pasado. Al decir el Señor, pongan esta vasija de maná allí, en el arca, el Señor está diciendo, no se olviden cómo proveí para mi pueblo en el desierto. Y de la misma manera como proveí para ellos, proveo ahora y proveeré mañana también. Porque tu pan y tu agua, dice la Escritura, ¿qué cosa? Estarán seguros. Así, hermanos, nosotros vemos que aquella vasija de maná estimularía la confianza en el pueblo. El pueblo entendería que tiene un Dios, que no solamente es proveedor, sino también sustentador. Por otra razón, ese maná, hermanos, ese maná simbolizaría a Cristo Jesús más tarde. Ese maná, hermanos, también iba a ser un símbolo de la palabra de Cristo. Pues miren la aplicación que Él mismo hizo de ese maná para con Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 49 al 51. Y miren ustedes las palabras de Jesús acá. Él dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así nosotros vemos a Jesús aplicando lo del maná a Él mismo y su palabra. Como Jesús está hablando aquí en una forma simbólica de que el que le come, dice, no tendrá hambre. Entonces, hermanos, necesitamos ver por inspiración cómo debemos nosotros entender estas palabras simbólicas del Señor. Y creo que no hay mejor lugar para ir a ver el significado que al don de profecía. Nos dice la mensajera del Señor lo siguiente: Cristo explicó el significado de sus palabras tan claramente que nadie tiene por qué tropezar con ellas. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. ¿Escuchó? ¿Cuándo es que usted come la carne y bebe la sangre de Cristo? Cuando con fe se aferra de Él como su Salvador. Ahí usted está comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo. Cristo dice usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Pues así mismo, dice, cuando crecemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual, traen luz y paz, esperanza y gozo, y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Manuscrito 33 del año 1911. Cristo, hermanos, es ahora el maná que necesitamos comer. Cristo es el maná que necesitamos nosotros, hermanos, buscar todas las mañanas para estar nutridos espiritualmente. Y sigue diciendo la sierva del Señor: en el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo aún dependía de su generosidad, tanto para las bendiciones del alimento temporal como las del espiritual. El maná, así como el pan de la proposición,
simbolizaba a Cristo, el pan viviente que está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo acabamos de leer, pero en Cristo su santuario, página 35, el don profético, hermanos, respalda que el maná era símbolo de Cristo. Por eso dijo el Señor: me lo ponen ahí en el arca, como recordatorio de cómo yo les he dado de comer y como símbolo de mi Hijo que más tarde vendrá, para que todos aquellos que coman de Él, recibiéndole con fe, no tengan hambre, que estén llenos espiritualmente. Pero, ¿qué en cuanto a la vara de Aarón, que también dijo: pónganla allí? Hermanos, esta vara era símbolo de la gracia de Jesús. Esta vara, hermanos, prácticamente señalaba la designación divina del ministerio sacerdotal de los hijos de Aarón y de la tribu de Leví. Miren ustedes, no podían acercarse a Dios si no era a través de ¿quién? A través del sacerdote. Pues de la misma manera, hermanos, como el pueblo para hallar gracia delante de Dios lo hacía a través del sacerdote, Cristo dice al poner la vara allí, Dios dice al poner la vara ahí, el Padre dice al poner la vara allí, que eso sea un símbolo de la gracia que la humanidad va a encontrar en Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, qué tremendo significado. Interesante. ¿Cómo fue eso de que la vara era símbolo del sacerdocio de Aarón y símbolo, por supuesto, del sacerdocio de Cristo? El de Aarón. ¿Cómo fue, hermanos, eso de la vara? ¿Qué les parece? Vamos a número 17 para recordar aquel incidente. Número 17. ¿Qué sucedió aquí con Aarón? Número 17, versículos 1 al 10. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Noten, en el lugar santísimo dice Dios que las pongan. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, así se le llama aquí al lugar santísimo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, ¿qué había pasado con ella, hermanos? Había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Oh, hermanos, qué lección más ejemplar esta. Así como se había realizado un milagro anteriormente
para castigar el pecado de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, quienes no aceptaban el liderazgo establecido por Dios por medio de Aarón y Moisés. Y por milagro de Dios la tierra se los tragó a ellos y a sus familias como castigo. Así, hermanos, como había ocurrido ese tremendo milagro, ahora se hacía otro milagro con la vara de Aarón, con la intención de prevenir el pecado de la rebelión, de no aceptar el liderazgo que Dios había establecido. Una vez aclarado las cosas y ante el pueblo quedar en evidencia que Dios decía: es Aarón el hombre que yo escojo para que sea aquí el intermediario entre ustedes, y Moisés es el hombre para liderarlos. Una vez, hermanos, Dios aclaró las cosas, pasó a hablar con su sacerdote, y mire lo que le dice. Leamos el capítulo 18, ahora versículo 1 al 10. Y Jehová dijo a Aarón, siempre aquí en Números, capítulo 18, versos 1 al 10. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo. Y guardarlo y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Y así, hermanos, Dios distinguió a Aarón con el liderazgo eclesiástico de la iglesia sobre todos los rebeldes que no lo querían. Así Dios aclaró las cosas. Pero, hermanos, esa vara, que no solamente representaba el sacerdocio de Aarón, sino que también representaba, como dije, la gracia que el pueblo alcanzaba con Dios a través de Aarón. Nosotros vamos a mirar ahora, hermanos, que también esto era un símbolo de Cristo. Pues vean lo que dice el don de profecía. Todos los notables cambios, dice, ocurrieron en la vara en una noche, para convencerlos de que Dios positivamente había distinguido entre Aarón y el resto de los hijos de Israel. Después de ese milagro del poder divino, la autoridad del sacerdocio no fue más puesta en duda. Esta vara maravillosa fue preservada para ser mostrada con frecuencia al pueblo, para recordarle el pasado, para impedir que murmurara y pusiera otra vez en duda a quién pertenecía legítimamente
el sacerdocio. Así está escrito en Spiritual Gift, tomo 4, página 30. Pero ya voy a mostrar otra cita, donde muestro, vale la redundancia, que es un símbolo de Cristo esto. Solamente quiero ir primero a la Biblia, porque es la Escritura la que dice que todo eso era un símbolo de Cristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora el verso 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos y hermanas, interesante cómo Pablo dice que el sacerdocio de Aarón prácticamente era un tipo del sacerdocio de Cristo en muchos sentidos. Solamente que el de Cristo fue superior que el de Aarón, porque Aarón necesitaba de un sucesor, mientras que Cristo no necesitó de ningún sucesor, pues Cristo es sacerdote para siempre. Interesante que diga que es según el orden de Melquisedec. Cuando ustedes van a la Escritura a leer de ese personaje, ustedes encuentran que Melquisedec no solamente era sacerdote, sino que también era rey. Aarón solamente sacerdote era, pero no era rey. De manera que el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, porque Cristo es nuestro Rey de Reyes y nuestro sumo sacerdote, hermanos. Es de la jerarquía o de la categoría de Melquisedec el sacerdocio de Cristo. Él no necesitó de ningún sucesor. Él, hermanos, Él vive y permanece para siempre como nuestro sumo sacerdote allá en el santuario celestial. Está haciendo su trabajo. Hablando de esa similitud, como dije, de Aarón con Cristo, dice el don de profecía. Acerca de Aarón, dice, como sumo sacerdote de Israel está escrito: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón cuando entrara en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente, dice Éxodo 28, 29. Qué figura hermosa, dice, y expresiva del invariable amor de Cristo por su iglesia. Pues nuestro sumo sacerdote, o sea Cristo, de quien Aarón era un tipo, igualmente dice, lleva a su pueblo sobre su corazón. Oh, hermanos y hermanas, si Cristo lleva a su pueblo sobre su corazón, es porque los ama mucho. Nosotros, hermanos, estamos allí, en el corazón de Cristo. Obreros Evangélicos, página 34, lo dice, que como Aarón andaba aquí, el pectoral, y andaba escritos ahí los nombres, dice, de las tribus de Israel, de los hijos de Israel, así Cristo, dice, nos lleva a nosotros en su corazón como nuestro único y suficiente sumo sacerdote. Sigue diciendo que a semejanza de Aarón, dice, que simbolizaba a Cristo nuestro Salvador, Él también, dice, o sea, Jesús lleva los nombres de todos sus hijos, dice, sobre su corazón en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar, pues Él nunca olvida su pacto. Amén, hermanos. Eso está escrito en el libro de la oración, página 369. Libro de la oración, página 369. Oh, mis hermanos, no era sino más que esa vara iba a estar allí. Era símbolo de la gracia
que el hombre iba a encontrar a través de Jesucristo, su intercesor. Sigue diciendo el don de profecía: Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho sumo sacerdote. Dios lo designó para el sacerdocio. Así como Aarón fue escogido, Cristo, su Padre, lo escogió. Debía ser un ejemplo para toda la familia humana. Él se calificó para ser no solo el representante de la raza humana, sino su abogado, de modo que cada alma, si así lo desea, pueda decir: tengo un amigo en el tribunal. Es un sumo sacerdote que puede conmoverse con el sentimiento de nuestras flaquezas. Manuscrito 101, página, año 1897. Y así nosotros vemos, hermanos, que aquí mismo en Hebreos 4:15, Pablo respalda estas palabras de la mensajera del Señor, Elena White. Pues vea lo que dice en Hebreos 4:15, el apóstol Pablo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos y hermanas, esto es un estímulo para nuestra fe. Saber de que Cristo es compasivo. Saber de que Cristo se compadece por nosotros. Saber de que Cristo, hermanos, simpatiza con nosotros. Oh, hermanos, esto debe darnos a nosotros ánimo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, consuela saber que tenemos a uno que se puede compadecer de cada uno de nosotros. Oh, mis hermanos, y a causa de la victoria que Cristo obtuvo sobre el pecado, pues nosotros también podemos triunfar sobre el pecado, porque Él nos da la fuerza para triunfar como Él triunfó. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Oiga bien, somos más que vencedores. No lo tiene que vencer a usted, hermano, hermana, ni el orgullo, ni el egoísmo, ni la avaricia, ni el adulterio, ni la fornicación, ni las drogas, ni nada de la concupiscencia que pueda haber. No lo tiene que vencer nada de eso, porque usted es más que vencedor por medio de Cristo que le amó. En Cristo somos más que vencedores. Él se compadece de nuestras debilidades. Él simpatiza cuando nosotros no podemos, hermanos. Él hace lo que sea para ayudarnos. Hay que tener eso en mente siempre. Y yo quisiera, pues, digámoslo así, a manera de recapitulación, decir que entonces dentro del arca nosotros encontramos, número uno, las cláusulas específicas del pacto de Dios con su pueblo, como son las tablas de la ley y los mandamientos escritos en ella. Número dos, encontramos también ahí en el arca del pacto la disposición divina de mantener la vida de sus hijos mediante el alimento celestial, como es su palabra, y que estaba reflejado allí por el maná que estaba puesto allá adentro. Y número tres, hermanos, que dentro de esa arca del pacto, allí se manifestaba la gracia con la cual el Señor selló su compromiso de salvar a su pueblo, hermanos, cuando éste le fuese infiel, porque el Señor prefiguraba allí la gracia que haría disponible para la raza humana. Hermanos y hermanas, a través del ministerio sacerdotal de Cristo, representado por aquella vara, nosotros podemos ver, hermanos, cuán afortunados nosotros somos, porque no estamos solos en este mundo. Tenemos a alguien que simpatiza con nosotros. Y hermanos, allá donde está el arca original, hermanos, de la cual Moisés hizo una copia, allá, hermanos, en esa arca, Cristo vive y permanece para siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Miramos allí, a manera de recapitulación,
en esa arca, con los elementos que contenía, miramos ahí, hermanos, la voluntad de Dios revelada para el mundo. No se le olvide, hermano, hermana, que esos mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. De manera que allí dentro de esa arca, hermanos, está la evidencia, el reflejo de cómo es Dios. Por eso es desagrada esa arca, y por eso el Señor dijo: me la ponen allá adentro, en el lugar santísimo. El apóstol Juan miró esta arca que nosotros estamos aquí estudiando y sus elementos. El apóstol Juan, hermanos, la miró, la original, allá en el cielo. Porque esto que estamos estudiando es la copia. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés: la harás así y asá, y le vas a poner esto. Hermanos, esta es una copia de la que está allá en el cielo. El apóstol Juan miró esa arca que está en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde está el arca, hermanos? En el cielo. ¿Qué contiene el arca? Si ustedes ven, contiene las tablas del pacto. Dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerde por qué es que se llama arca del pacto. Porque adentro está, ¿qué cosa? El pacto de Dios, las tablas del pacto. Por eso es que se llama arca del pacto. Y Juan dice que la mira en el cielo. Hermanos, en este templo celestial es donde usted y yo muy pronto iremos a adorar. En este templo celestial es donde usted y yo tendremos el privilegio, hermanos, de mirar esta arca. Ahora la pregunta es, ¿tendrá esta arca que Juan miró los objetos que hemos estudiado? Como dije, las tablas, la vasija de maná, la vara de Aarón. ¿Será que los tendrá allá esa arca del pacto celestial? Dejemos que el don de profecía nos lo diga. Dice Elena White que ella tuvo una visión y miró esta arca que Juan nos acaba de decir que miró también. Dice, en el Santísimo, dice, vi un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Sí, porque miran con reverencia lo que hay adentro. Entre los ángeles, dice, había un incensario de oro. Y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde mora Dios. Junto al arca, dice, estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca, dice, noten, estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla habían 4 y en la otra habían 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos. Porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado
el día de descanso. Primeros Escritos, páginas 32 y 33. Así nosotros vemos que la sierva del Señor dice, esa arca del pacto celestial contiene los mismos elementos que Dios le dijo a Moisés que colocara en el arca del pacto terrenal. Por eso, hermanos, como lo dije en un estudio anterior y lo vuelvo a repetir, esa arca, hermanos y hermanas, que Moisés hizo, ha sido objeto de estudio y también hasta de querer saber dónde está. Porque resulta de que Moisés dijo unas palabras que ha dado motivo a que la gente la ande buscando. Deuteronomio 10, verso 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están, como Jehová me mandó. Allí están, dice Moisés. ¿Qué es lo que están? Los 10 mandamientos. Allí están. Y siglos más tarde de que Moisés dijera estas palabras, el libro de los Reyes dice que todavía allí estaban. Vamos al libro de Primera Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 9. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Ahora vea lo que dice el 9. En el arca ninguna cosa había. Póngale atención a esto, hermano, hermana. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. A ver, hermanos, si le ponen atención a lo que han leído. ¿Qué está haciendo falta allí? ¿Qué está haciendo falta? Exactamente, ya no está el maná y ya no está la vara. Siglos después que Moisés dijo, y allí están. Siglos después, nosotros vemos que el arca todavía estaba cuando el rey Salomón dedicó aquel templo. Pero dice que adentro del arca no había más que solamente las tablas de la ley de Dios. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que ya el pueblo de Israel ya estaba, hermanos, en una decadencia espiritual, al punto de que ya habían retirado la vasija del maná y la vara de Aarón. La decadencia espiritual en la que estaba Israel se encaminaba, hermanos, de tal forma que pronto los castigos de Dios vendrían para Israel por medio de la invasión de Babilonia, que los obligaría a sacar también del arca la copia de las tablas de la ley que Dios ordenó hacer. Tu decadencia espiritual te ha llevado, que has sacado el alimento de tu vida, has sacado el sacerdocio de tu vida. Pues viene un castigo donde también hasta el pacto será sacado. ¿Y cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue, hermanos, que finalmente hasta las tablas de la ley tuvieron que sacar? Aquí sí necesitamos de la revelación profética. Pues Elena White nos va a decir cómo fue que sucedió eso, cuando hasta las tablas de la ley tuvieron que salir de esa arca. Dice, Dios permitió, dice, que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo
y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. ¿A quiénes? A esos fieles siervos. Entonces dice, hombres justos, al saber lo que le vendría, ¿verdad?, a la nación y que el templo sería destruido, hombres justos, dice, antes de la destrucción del templo, ¿qué cosa hicieron? Sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. ¿Qué les parece? Historia de la Redención, página 199. Hermanos, el arca está escondida. Se sacó del templo el arca y por ende se sacó también las tablas, se sacó el pacto, hermanos, que Dios había hecho con su pueblo, se sacó porque ya venían los babilonios, ya venía Nabucodonosor con sus ejércitos para destruir el templo. Estos le escondieron en una cueva. ¿Dónde está? Es más, ¿sabían ustedes que cuando Cristo vino, ya no había arca ahí en el templo? Cuando Cristo vino ya no había arca. En el otro templo que Herodes les construyó, la sierva del Señor dice que ahí ya no había arca. Se los pongo acá. Después de su destrucción, dice, por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel, dice, algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?, decía el profeta Ageo y Esdras. Entonces dice, fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo, dice, no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. Y ahora se lo puse en rojo para que usted lo note. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Conflicto de los siglos, página 23. Cuando Cristo vino, ya no había allí arca del pacto en ese templo. ¿Por qué? Porque ya estaba escondida en un lugar seguro. Y desde entonces, hermanos, ha habido una obsesión desmedida por querer encontrarla, al punto que hasta películas han hecho. La famosa película aquella, el arca perdida, no sé cómo se llamaba esa película, pero hasta la farándula se ha metido en eso, buscando el arca. Se dice que hasta Adolfo Hitler quería esa arca. Hermanos y hermanas, muchos se distraen buscando encontrar el arca sin ningún interés de querer respetar lo que hay dentro de ella.
Muchos andan allí distraídos buscándola y hasta dicen que ya la encontraron incluso. Pero el don profético dice que el que va a mostrar esa arca no será ningún hombre, sino que será solamente nuestro Dios. Los hombres pueden buscarla y pueden decir que ya la hallaron, pero está revelado que el que la va a mostrar al mundo solamente es el Señor. Se lo pongo acá. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testimonio, el del testamento, y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Manuscrito 122, 1901. Noten, ¿quién va a sacar las tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo? ¿Quién? Dios solamente. Dios sacará, hermanos, lo que conserva el arca. ¿Cuándo será esto? Sigue diciendo el don de profecía. Cuando el juez se siente y se abran los libros y cada ser humano sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en ellos, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta ese día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el requisito indispensable para su salvación es la obediencia perfecta de la ley de Dios. Nadie encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o de muerte. Río Ángel, el 28 de enero de 1909. Como ustedes pueden ver, hermanos y hermanas, Dios va a manifestar, va a revelar las tablas de piedra ocultas. Hasta ahora, Dios las va a revelar ese día, cuando termine el juicio investigador, cuando termine el juicio, hermanos, que ya se está llevando a cabo. De manera que estos temas, hermanos, tocante a la ley de Dios, son mucho más importantes que hablar de vacunas y que hablar de pandemias. A veces estamos detrás de, ¿y qué de las vacunas? ¿Y qué de la pandemia? Mejor hay que estar detrás de cómo yo puedo respetar a mi Señor guardando sus mandamientos. No estoy diciendo que no te interese lo otro, pero hermano, esto te tiene que interesar. El respeto a los santos mandamientos. Asegurarte cómo está tu vida en relación con esos mandamientos. Saben que yo a veces me siento tentado, con tanta información que uno tiene, a querer venir y traer temas de vacunas y traer temas de pandemias, pero ¿saben qué, hermanos? Cada vez que me siento tentado, hay un rechazo. Como que Dios me dice, le dedicaste 33 sábados a la pandemia, 33 sermones predicaste de la pandemia. Ya, demasiado pandemia. Hermanos, volvamos a la palabra de Jehová y escuchemos lo que Él dice en relación con la santa ley de Dios, por la cual dice seremos juzgados. La santa ley de Dios es la norma de justicia por la cual Él va a juzgar al mundo, por la cual Él va a juzgarte a ti y me va a juzgar a mí. Preocupémonos, hermanos, agarremos mandamiento por mandamiento y miremos si los estamos guardando. Busquemos, hermanos, reflejar el carácter del Señor en la medida en que guardemos esos santos mandamientos. Pero con estas citas que les he mostrado finalmente acá, varias cosas deben notarse, hermanos. Y es que en ninguna parte se dice que las tablas de la ley serán mostradas por hombres como resultado de haberlas encontrado en una cueva. Al contrario, dicen que el mismo Dios va a traer las tablas de la ley a la vista de los hombres cuando se abra el templo de Dios en el cielo, en ese gran día final. Ahora quiero decirles, hermanos, para cerrar este mensaje, que así como el arca con los 10 mandamientos
Dios dijo, me la ponen allá al final, en el lugar santísimo, como un tesoro escondido. Así como el Señor dijo, me la guardan allá, bien guardadita. Así, hermanos, el Señor quiere que atesoremos su santa ley en lo más profundo de nuestro corazón. Así también el Señor, hermanos, quiere que en lo más profundo de nuestro ser nosotros guardemos esos mandamientos y seamos fieles a sus prescripciones. Y no puedo cerrar este mensaje solo con estas palabras, sino, hermanos, con 4 citas bíblicas que vamos en ellas a oír nuevamente la voz de Dios tocante a lo que contiene esa arca, en especial las tablas de la ley de Dios. Vamos al Salmo 119, versículo del 97 en adelante. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué tremendo, hermanos. Porque siempre están conmigo. Versículo 99 ahora. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren ustedes cómo había dado la obediencia a los mandamientos aquí al salmista. Esta grande bendición, esta grande experiencia. Oh, hermanos, necesitamos nosotros hacer lo mismo. Necesitamos también nosotros meditar en los santos mandamientos. También nosotros debemos, hermanos, buscar que estén con nosotros, que nos enseñen y que seamos inteligentes para vivir, que seamos inteligentes para actuar. Oh, cuánto amo yo tu ley. Solo pueden decir esto los que la tienen escrita en su corazón. Solo pueden decir esto los que han permitido que Dios se las escriba en su corazón. Solo ellos pueden decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios escriba sus mandamientos en su corazón, hermano, hermana? Es necesario, hermanos, que se lo pidamos al Señor. Pero miren Hebreos 8, verso 10 lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto, hermanos, que Dios quiere hacer con nosotros. Escribir en nuestro corazón sus santos mandamientos. Mire, hermano, le voy a dar un consejito. En las mañanas, yo digo porque yo lo hago. En las mañanas, dígale al Señor, Señor, aquí está mi mente. Por favor, escribe en ella tus santos mandamientos, para que todo el día yo los medite y los ame, y de esa manera los respete. Hermanos, todos los días en la mañana dígale, Señor, escribe tu ley en mi mente, en mi corazón, para que lo guarde por amor, para que lo respete siempre. Dígaselo, hermano, todos los días. Esa debe ser su oración, hermanos. Ahora, mire lo que dice Romanos 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Hermanos y hermanas, el amor y la ley de Dios, miren, están juntas, están de la mano. El que hable de amor, pero no le importa la ley de Dios, es ímbalo que retiñe. El que habla de amor y al mismo tiempo obedece los mandamientos, ese, hermanos, tiene el verdadero amor. Para cerrar, vamos a 1 Corintios 7, verso 19, ya que hay tanto de importancia en estos mandamientos. 1 Corintios 7, verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos y hermanas, necesitamos ser circuncidados. Y el que dice que ha sido circuncidado, hermano, hermana, ese también debe guardar los mandamientos de Dios. En estos tiempos, cuando la santa ley de Dios es objeto de ataque, en estos tiempos cuando hay un movimiento que busca anular la ley de Dios poniendo un día de reposo falso como es el domingo, en estos tiempos, hermanos, hay un pueblo aquí en la tierra que Dios lo ha comisionado para que levante el estandarte de Cristo Jesús como nuestro Salvador y también de sus santos mandamientos. De manera que, así como hay movimientos que van en una gran velocidad a querer anular la ley de Dios con la imposición de la ley dominical, así también hay un movimiento aquí, el cual somos nosotros, que le dice al mundo: volvamos a Cristo y a su santa ley, volvamos a Cristo y a sus santos mandamientos, seamos circuncidados, porque la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar sus mandamientos. Entendiendo esas expresiones de Pablo como aquella circuncisión externa que la ley ceremonial exigía que todo varón se hiciera. No tenemos más necesidad de esa circuncisión externa donde se le cortaba el prepucio al varón. No necesitamos más de esa circuncisión. Esa nada es. Y el no tenerla, esa tampoco nada es. Porque ahora lo que importa es que guardemos sus mandamientos. Así lo dice el apóstol Pablo. Y así, hermanos, hemos este día visto las lecciones que se extraen del arca del pacto en su parte número 2. En otra ocasión, más adelantito, traeré lecciones del arca del pacto número 3 y seguiremos viendo cuánto, hermanos, hay allí de lección para sacar. Por ahora les pregunto: ¿cuántos de ustedes quisieran amar a Cristo y su santa ley? Que Dios les bendiga. Recuerden lo que dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es, hermanos, somos salvos por la fe en Cristo. Y por esa misma fe obedecemos sus santos mandamientos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la fe que es en Cristo y en la obediencia a sus santos mandamientos. Vamos a arrodillarnos. Amado Padre Celestial, cuánto te agradecemos que de esa arca del pacto tú nos des tantas lecciones, Señor, que uno encuentra allí todo un plan, todo un mensaje, todo, Señor, un ánimo y una esperanza. Te agradecemos, Señor, porque preservaste para nosotros esta enseñanza de tu santa ley, de tu sacerdocio, de tu pan espiritual. Padre, queremos en esta hora decirte que nos ayudes para que por amor a ti siempre nosotros respetemos tus santos mandamientos. Que siempre, Señor, nos alimentemos de ti, que eres el maná, y que siempre, Señor, vayamos a ti como nuestro sumo sacerdote, que vives e intercedes por nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestra vida y, Señor, saber de que hay todo, Señor, disponible para nosotros para ser cristianos fuertes y que se gozan
en hacer lo que tú mandas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.